Nos hemos encontrado con la suciedad y basura en los parques, ocupas y gente que vive en la calle, casas ocupadas en esta zona. Pero antes de que lleguemos hasta ahí, vamos a ver lo bonito. ¿Podéis adivinar dónde estamos ya? Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos de nuevo en Torrevieja, hace muchísimo calor, ha venido muchísima gente a la playa y hoy vamos a descubrir una nueva zona, los náufragos. Vamos allá. Empezamos el vídeo justo en la primera línea de la playa de los náufragos, situada en Torrevieja ciudad. Obviamente el paseo marítimo, como siempre, va a estar concurrido, va a haber muchísima gente en la playa, sobre todo hacia la temporada de verano, que es donde nos encontramos ahora mismo. El tiempo es estupendo, por lo tanto, muchos vinieron aquí para disfrutar de un día en familia o con amigos o en solitario, ¿por qué no? Y no solo veremos la playa de los náufragos hoy, sino todo el barrio Los Náufragos. Veremos las casas que veis justo ahí enfrente. Hablaremos sobre la ocupación, sobre la gran diferencia de precio de esta zona y una que se sitúa a tan solo unos cientos de metros de aquí, que sigue siendo el barrio Los Náufragos, y veréis que la diferencia es abismal. Hablaremos también sobre los precios de la compra y el alquiler, lo más económico o lo más barato, y qué tipo de servicios existen en esta zona de Torrevieja. Para que os podáis situar un poquito mejor, detrás nuestra se encuentra la zona del Acequión, que les hemos enseñado en el vídeo anterior, donde hemos visto los precios de las viviendas y los servicios que ofrece. En aquel vídeo han habido varios comentarios de la gente que vive en Torrevieja que nos han comentado varias cosas que todavía no hemos dicho aquí en los vídeos, pero obviamente estamos al tanto, lo sabemos y vamos a hablar sobre ello hoy mismo en el vídeo. Empezamos por la zona de la playa. Obviamente es el lugar más turístico, el que va a estar muy concurrido durante toda la temporada de verano turística, que es desde la Semana Santa, en este caso finales de marzo, hasta finales de octubre. Es lo que dura la temporada turística, temporada de verano aquí en España. Y es cuando veréis muchísimo movimiento, muchos turistas en el paseo, por todas partes, por las calles, en las tiendas, las viviendas turísticas que han estado vacías se van a llenar de nuevo. Y es cuando realmente se verá la gran cantidad de gente en toda esta zona. Lo que me imagino que no tendrá que gustar mucho a aquellos que viven por aquí. La playa es de arena, el mar obviamente es muy caliente en esta zona. No es un mar frío, se calienta hasta 30, 31 grados, se ha calentado el año pasado. Hay algunos chiringuitos y algunos negocios y creo que vamos a empezar por ahí. Vamos a ver qué tipo de negocios existen aquí en la zona. El chiringuito obviamente es uno de ellos, es una parte importante de la playa para picoteos, para diferentes tipos de bebida y comidas. Y el chiringuito se llama el Chiringuito 333, si no me equivoco. También al lado se encuentran muchos, ¿de acuerdo?, apartamentos turísticos. No hablamos de negocios grandes, de apartoteles o de edificios enteros, que también los hay, algunos, hay algún hotel que otro aquí, pero sobre todo alquiler de apartamentos turísticos, apartamento deluxe, Náufrago Beach, apartamentos y muchísimos más. Por lo tanto, toda esta zona debéis estar preparados a que hay mucho turismo, y en el edificio donde vayáis a coger el alquiler de larga temporada o donde vayáis a comprar, tenéis que mirar muy bien si hay o no alquileres turísticos, porque hay veces que uno quiere tranquilidad y estar al lado de la playa, pero obtiene movimiento constante de maletas y ruidos encima, debajo, en los laterales de su vivienda. Como puedes ver, Playa de los Náufragos por aquí nos indica dónde estamos situados ahora mismo. Siempre hay indicaciones de qué es lo que se puede hacer en la playa, qué es lo que está prohibido, diferentes tipos de cosas que se pueden encontrar en la playa mismo, y obviamente qué es lo que hay cerca, lugares de interés, digamos, que también podéis conocer las salinas, el puerto, etc. En verano también ponen parque acuático,
en esta zona de la playa como tal. Vamos a ver qué más negocios se pueden encontrar por aquí. Obviamente todo va a ser orientado hacia el turismo. Hay una parroquia, esto sí que no lo está tanto orientado, parroquia de San Roque y Santa Ana. Hay tienda de sofás, tienda de artículos de decoración, un kiosco, diferentes tipos de tienda de tabacos, más kioscos, bares, terrazas de diferente tipo, cafeterías. Incluso mirad, en algunos de los restaurantes, a ver si podemos pasar, en algunos de los restaurantes existen barcas así, barquitas con arena y es como se hacen los auténticos espetos. Esto sí que es increíble. Hasta el día de hoy lo hemos visto solo en películas porque nunca hemos ido mucho más al sur, pero ahora sí lo hemos visto por aquí. Cómo se hacen auténticos espetos en España. Vamos a ver más negocios. En esta zona también se encuentran algunas agencias inmobiliarias. Se pueden encontrar supermercados, tienda de verdura, tienda de fruta, etc. Y así es como se ve. Las casas están situadas justo, algunas de ellas en la primera línea, justo encima de la cala o encima de la playa, con primera línea, con vistas espectaculares al mar Mediterráneo. Aparte de la tienda de alimentación, de diferentes tiendecitas de fruta, verdura, hay peluquería, centros de belleza también, obviamente, como no, para hacerse pedicura, manicura, etcétera, todo lo que hace falta. Tenemos también buceo, centro de buceo, obviamente ya es considerando que es una zona turística como tal. Obviamente no solo es turismo, también vive aquí gente, necesitan servicios básicos, por lo tanto también existe autobuses que van cada cierto tiempo hacia el centro, la zona del puerto, comunicando con otros barrios de Torrevieja. También tenemos, lo bueno que hay es que hay supermercado, como por ejemplo Aldi, y también hay tienda Teddy. Tiendas Teddy son como si fueran tiendas chinas o bazar chino, pero algo mejor de calidad, pero muy económicos para comprar artículos de casa, hogar, limpieza, decoración, etcétera. Todo eso lo podéis encontrar en Teddy. Artículos también para los niños, para jugar, para tejer algo, lo que sea, creatividad, cumpleaños, regalos. Todo esto lo podéis encontrar justo por aquí. También hay una guardería un poco más alejado de aquí para llevar a los niños en el caso de que lo necesitéis. Los colegios tampoco es que estén muy alejados, por lo tanto sí que se puede ir cómodamente. Hay gasolineras, farmacia, todo lo necesario más o menos está por aquí, junto con una parada de taxis en el caso de que lo necesitéis. Normalmente la gente sí que es cierto que siguen utilizando el coche o a las malas utilizan el servicio de autobús urbano, pero como los autobuses urbanos suelen tardar más tiempo en llegar a ciertas zonas que el coche, muchas personas, las que pueden, tienen carnet de conducir y pueden permitirse un vehículo, optan por el coche. Y si no, tienen bicicletas o patinetes eléctricos. Este sería el ejemplo perfecto. Vamos a ver cuánto cuestan las propiedades en toda esta zona. Y los precios, hay algunos precios que les van a sorprender. Y ya se lo podemos adelantar. Vamos a empezar esta vez por los alquileres. Esta vez le toca a los alquileres. Hemos encontrado unas 15 propiedades, 12, 15 propiedades aquí en la zona de los náufragos, más o menos. Un poquito hacia adelante también. Y hay propiedades desde 650 euros al mes. El caso es que muchas de ellas son propiedades que se alquilan solamente durante 10 meses al año, no más. Y esto es por el mero hecho de que es una zona bastante turística. Lo que se alquila todo el año lo tenemos aquí. Por ejemplo, esta casa dicen que es una casa independiente, pero no es una casa independiente porque hay vecinos por ambos lados, así que no lo es un bungalow. Es un bungalow en la playa de los náufragos que vale 650 euros al mes. Es chiquitín, es con un dormitorio, 32 metros cuadrados. Le sigue otro alquiler que es 10 meses, como les he comentado, es un piso
2 dormitorios, 60 metros cuadrados, es un piso bajo e interior. Bajo significa que se encuentra en la planta baja y interior significa que está al menos parte de las ventanas, seguramente los dormitorios o la cocina, lo que sea, o todo, esté dando a un patio interior o a una zona interior de la urbanización, de lo que sea. Desde octubre a mayo, tanto, pero hay también por quincenas o mensuales. Por lo tanto, si encuentran de octubre a mayo, bien, y si no, lo alquilan por corta estancia. Lo siguiente es un piso de 3 dormitorios, 59 metros cuadrados. Es primera planta sin ascensor, pero para eso tampoco es que hace falta. Y es para la larga temporada. Un piso por 710 euros al mes. Como habéis podido ver, también hay algunos negocios en alquiler y es sorprendente que un negocio en la primera línea de la playa no haya funcionado y que se alquile. Es bastante raro, al no ser que realmente o lo hayan hecho mal o no pueden ya llevarlo porque se van, porque se jubilan, por cuestiones de salud, familia o lo que sea. Y lo están traspasando, están alquilando este negocio para que alguien más lo coja. Pero realmente con vistas tan privilegiadas, se podría poner ahí un negocio bien, eso es seguro. Seguimos con los pisos. Apartamento de 2 dormitorios se puede encontrar para larga temporada por 800 euros al mes. 2 dormitorios, 55 metros cuadrados. Y podemos ver que está disponible a partir de otoño, si no me equivoco. Esto es en polaco, por cierto. Lo que han puesto es que los dueños serán polacos, por lo que entendí. También tenemos piso con primerísimas vistas al mar, que de hecho estará ubicado pues en algún edificio de estos de aquí que tienen vistas privilegiadas. Esto es un bajo, como por ejemplo seguramente como los que hay ahí enfrente nuestra. Un bajo exterior, lo que es bueno, que significa que dan las ventanas al exterior, la gran mayoría o todas. Aún así tiene ascensor, aunque es un bajo. 3 dormitorios, 70 metros cuadrados. Y está disponible desde ya por 1.100 euros al mes. Pero es porque estamos justo. Salís y ya estáis en la playa. Es que la ubicación es inmejorable como tal. Pero también igual es un poco más vulnerable porque por si entra alguien a robar o lo que sea. Y esto, por cierto, era lo más caro que existía aquí en la zona. Vamos a ver las compras. ¿Por cuánto se puede comprar un inmueble aquí en la zona? Para empezar, hemos visto aquí que sí que hay algo más de ocupación, ¿vale? Sí que se puede encontrar algo más de anuncios, al menos de viviendas que se venden, que son viviendas con ocupas. Es comprensible porque, aunque no justificable, es comprensible porque en esta zona sí que es cierto que hay muchísimas viviendas vacacionales, vacías, hay muchos bungalows que son los que más ocupados están en toda esta zona, lo que es una auténtica pena. Un chalet, una casa adosada, un bungalow pareado se puede comprar por 68.300 euros, pero está con ocupas obviamente, 2 dormitorios, 60 metros cuadrados. Ese tipo de operaciones no permiten financiación ninguna ni hipotecas, es todo pago en efectivo, o sea que la persona disponga de todo el dinero para abonarlo. Y pisos también hay con ocupas, aunque es mucho menos. Son pisos, por ejemplo, como 2 dormitorios, 48 metros cuadrados, 70.400 euros. Así que tanto pisos como casas se pueden encontrar con ocupas en esta zona. Una vez más, es porque es una zona turística. Por desgracia, sufren los pisos así, son los que más sufren por el tema de ocupación. Por eso es importante en muchos casos tener alarma o alguien que pueda ir a verificar vuestro piso, vuestra casa, recoger correo, abrir, cerrar persianas, ventilar, estar ahí 1 horita, 2, hacer movimiento, ¿no? Hacer algo de movimiento como tal. Justo al final de la playa, antes de que sigamos, justo al final de la playa hay como un descampado así, que es tipo parking, aquí aparcan los vehículos, pero también hay muchísimos negocios, creo que son como 8 o 9, de diferente tipo, restaurante, pizzería, sitios de cócteles, de bebidas, picoteo, restaurantes típicos o internacionales con diferente clase de comida, se encuentran en esta zona y esto es bastante popular y muy concurrido ya hoy, que todavía estamos a mediados de abril prácticamente.
y más todavía concurrido, más ocupado se va a poner mientras que nos estamos acercando poquito a poco lentamente hacia el verano. Este paseo sigue todavía bastante más lejos. Incluso hay diferentes tipos de caravanas que están aquí con las vistas al mar privilegiadas. Desde aquí nos vamos a adentrar ya a la zona del interior de este barrio, que es donde se encuentran muchas viviendas tipo pisos, pero sobre todo casas, bungalows adosados. Y vamos a ver cuánto cuestan. Desde 75.000 euros se puede encontrar un piso de un dormitorio 47 metros cuadrados. Esto es planta alta de un bungalow, dicen, pero realmente es un piso y nada más. ¿Vale? Es un piso, pocos metros hasta la playa según el anuncio. Y es primera planta exterior y sin ascensor, porque obviamente son 2 plantas solamente. 75.000 euros cuesta. Después le sigue 85.000 euros un piso de 2 dormitorios y 55 metros cuadrados. Planta primera también sin ascensor, con cocina abierta. Muchos de estos pisos y las propiedades que veréis no están reformadas, tienen tal como está originalmente, como estaba construido, así que para algunos casos igual es necesaria una pequeña reforma. Pero se puede vivir mientras tanto tranquilamente en estas viviendas. Otro piso de 3 dormitorios tenemos, 89.000 euros y son 99 metros cuadrados. Es un apartamento en planta baja, también es exterior y no tiene ascensor, pero al estar en planta baja tampoco es que hace mucha falta. Pisos de 4 dormitorios también existen, son minoría en esta zona. He visto muchísimos de un dormitorio por algún motivo, de 2 también, menos de 3 y todavía menos de 4 dormitorios. Pero aquí está un apartamento con algo de vistas al mar, algo, no mucho, pero algo hay. Y son 96 metros cuadrados, 160.000 euros está valorado este tipo de inmueble. Como veis, muchos pisos aquí tienen rejas, tienen en las ventanas, en las entradas, en las puertas, lo podéis apreciar, de hecho aquí perfectamente, sobre todo en las primeras plantas, ¿vale? Donde el acceso pues sería relativamente fácil. ¿Por qué lo tienen? Pues para evitar ocupación, para evitar robos, etcétera, para mayor seguridad para la gente que vive ahí o que tienen esas propiedades y no están siempre en esta zona. Vamos a ver casas. Casas también hay muchísimas aquí, como hemos comentado. Y esta casa, un bungalow alto en la playa Los Náufragos, de un dormitorio 48 metros cuadrados. Seguramente sea bungalow alto, sea como la parte de arriba del bungalow, como un piso en la parte de arriba. Que son 2 pisos en un solo edificio, una sola entrada. Vale 71.000 euros como tal. También el siguiente, 97.000 euros, 2 dormitorios ya, 60 metros cuadrados. Un bungalow también de planta baja y ubicado en la misma zona. Para aquellos que buscáis algo reformado, algo bueno, bonito, ya que no hay que tocar absolutamente nada dentro, hay esta propiedad de aquí que la han reformado muy bien. Además es una reforma muy bonita, acorde a lo que es esta zona. Son 2 dormitorios, 54 metros cuadrados, 120.000 euros cuesta un bungalow, porque es un bungalow, no es una casa o chalete independiente, no, aunque lo diga el anuncio. Veis que hay vecinos, al menos en un lado de esta propiedad, así que no es independiente. Pero es totalmente reformadito. La verdad es que es bastante bonito. Es algo pequeño, pero es bonito. Y si buscáis algo así, que no requiera nada de reforma en los próximos años, pues aquí está. De ahí también que el precio es más alto, porque está totalmente reformado. 3 dormitorios se puede conseguir por 126.000 euros y son 71 metros cuadrados. Es un dúplex. Además, por cierto, es una casa como de 2 plantas, pero lo llaman chalet pareado o dúplex incluso en el anuncio. Y lo último que tenemos es una casa de 4 dormitorios, una casa independiente preciosa, estilo mediterráneo, 155 metros cuadrados y vale, atención,
465.000 euros. Lo más caro en esta zona que hemos encontrado, muchos dirán que no es el mismo barrio. Técnicamente, cuando buscáis no la playa de los náufragos como tal, sino el barrio Los Náufragos, hay como 3 subdivisiones que existen, y lo más alejado de la playa, pero incluido oficialmente en el barrio, es una zona absolutamente espectacular. Esta zona tiene unas casas y unas villas de lujo absoluto, junto a las viviendas ocupadas, junto a precios bastante económicos, digamos, comparando con otras zonas. Existen villas de 1 millón de euros y más. Lo más caro que vimos aquí es esta vivienda que tenéis en la pantalla, 1.650.000 euros. Lujo absoluto, vivienda independiente, muy grande, muy espaciosa, con su piscina, obviamente, 5 habitaciones, 5 dormitorios, 430 metros cuadrados, 3 baños, jardín, su propio parking. Es espectacular. Y en esta zona hay muchas casas así, donde viven familias que tienen recursos económicos o que lo han heredado y lo han reformado antes de que haya pegado la subida de precios de las últimas 1 década o 2. Y es sorprendente ver cómo un barrio puede ser tan distinto a principios y hacia el final del barrio mismo. La playa está cerca, todo está cerca, pero la zona es distinta según donde vayáis a verlo. En esta parte, al igual que en la zona del Acequión, hemos visto muchos negocios que estaban cerrados, algunos que estaban para alquilar, otros simplemente tenían la reja echada hacia abajo. Por cierto, aquí hay un lugar colombiano. Justo lo hemos visto, no nos lo esperábamos. Hay como un barecito, cafetería, restaurante, todo en uno, colombiano. Y es increíble, los que estáis aquí en la zona o los que queréis veniros aquí, podéis visitar o conocer al menos a alguien de vuestro propio país. La verdad es que hay bastantes restaurantes internacionales también aquí en Torrevieja, porque hay muchos habitantes de diferentes partes del mundo. Lo único malo que puedo decir también de esta zona es que hemos visto mucha suciedad. Hemos visto parques muy sucios donde no se puede ni sentar. Está todo lleno de, cacas de perro. Está todo lleno de basura, de botellas, diferentes tipos de envases. Hemos visto a gente sin hogar sentados en el parque o simplemente andando, recolectando chatarra, llevándola, trayéndola. No siempre todo es muy bonito, ¿vale? Torrevieja en general, para algunas zonas pueden ser buenas para vivir, ¿vale? Algunas zonas sí lo pueden ser, pero luego hay otras que no lo son tanto. El tema de ocupas, la vivienda es muy barata también, porque muchas viviendas no tienen nada de vistas, sale al callejón, a una calle sin nada atractivo. En invierno aquí no hay nada que hacer, es todo muy oscuro y muy deprimente. Ahora con el sol no lo parece, pero en invierno es totalmente otra historia. Según la zona, una vez más, donde viváis aquí en Torrevieja. Pero no es para todos, desde luego que no. Gracias por acompañarnos en este vídeo y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.